Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con el último módulo, la última parte de lo que sería en esta asignatura de Historia de los Cuidados Profesionalizados, dentro del área de bases teóricas y metodológicas de la enfermería, que se imparte en el grado de enfermería de la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de la Candelaria, la Universidad de La Laguna, y que sobre todo, bueno, pues está incorporado dentro del módulo 1, que en este caso pertenece a la evolución e historia de los cuidados enfermeros. Terminando con este tema, vamos a ver sobre todo un ámbito que yo creo que es bastante interesante y fundamental, sobre todo que fue la década de los 70. La década de los 70 en toda España marcó un momento importantísimo porque sobre todo ayudó a que la propia enfermería se pudiera incorporar dentro de lo que sería el espacio universitario. Esto fue un hito que en las diferentes provincias movió lo que algunos autores como la profesora Concha Germán de la Universidad de Zaragoza ha denominado la revolución de las batas blancas, pero que también aquí en Canarias se dio con una importancia bastante destacada. Hoy por hoy, uno de los trabajos, estamos pendientes de una publicación de un libro en el cual se va a recoger esa revolución de las batas blancas en Canarias, que en algún momento pues no fue abordada con la profundidad que debiera o debiese, ¿no? De esta forma, fíjense ustedes que el Real Decreto 2128 de 1977, de 23 de julio, relativo a la conversión de las escuelas de ATS en escuelas universitarias de enfermería, fue trascendental, porque sobre todo llegó a favorecer la homologación de los títulos. Y esto fue importantísimo dentro del ámbito, en este caso, de la propia enfermería. Se encuentra que aquí la evolución histórica se pasó de esas escuelas de enfermería, escuela de ATS, a dar paso a la Escuela Universitaria de Enfermería. Una cuestión muy importante porque incorporó a la enfermería dentro del ámbito y dentro del espacio universitario, en este caso dándole el estatus de diplomatura universitaria. Esto fue una cuestión importantísima y que sobre todo favoreció también dentro de esa evolución histórica la Constitución Española del 78. El texto, la Carta Magna, ese documento o esa norma que nos rige a todos los españoles y que fue de alguna forma avalada por un referéndum en el año 78, fue también importantísima dentro de todo lo que es el ámbito de esa evolución de la enfermería. También otra cuestión también que fue fundamental fue el curso de nivelación de ATS a Diplomatura de Enfermería que en los años 80 se llevó a cabo y que sobre todo vino de la mano, además fue promovido desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tanto los documentos como esas acciones formativas se llevaron a cabo para que pudieran esos ayudantes técnicos sanitarios hacer esa homologación directamente, esa convalidación, esa nivelación al título de diplomado. Y por último, la Ley Orgánica de la Reforma Universitaria del año 83. También fue importantísima porque permitió, también favoreció a esa evolución histórica profesional dentro de lo que es el ámbito de la enfermería y que ayudó a que se pudiera incorporar esta disciplina, en este caso a la disciplina de los cuidados enfermeros, se pudiera incorporar al espacio al espacio de lo universitario. Los cursos de nivelación, fíjense cómo se llevaron a cabo, se ejecutaron en diferentes ámbitos. En las escuelas universitarias públicas se llevó a cabo estos cursos de nivelación, en las escuelas del INSALU también se llevó a cabo, y también en las escuelas, otras entidades que no pertenecían directamente, pero que en las cuales se desarrolló también esta actividad. La tienen ustedes ahí en la pantalla y retrata de alguna forma, bueno, pues todo lo que fue esa evolución. Ese programa de estudios enfermeros, responsables sobre todo de los cuidados generales en la Unión Europea, plantearon una orientación curricular de la enfermería hacia la Comunidad Económica Europea. Una enseñanza teórica y técnica, donde fíjense ustedes los grandes ámbitos, las grandes cuestiones que se plantearon, como los cuidados enfermeros, la orientación ética profesional, hasta llegar por las ciencias fundamentales, la anatomía y la fisiología, o llegar a las ciencias sociales, la sociología, la psicología, entre otras que tienen ustedes representadas directamente en la infografía.
Las enseñanzas, por ejemplo, de enfermería clínica, pues abordaron materias tales como la medicina general y las especialidades médicas, también toda la parte de la cirugía general y todas aquellas especialidades quirúrgicas, el cuidado de los niños y la pediatría, la higiene y los cuidados de la madre y el recién nacido, salud mental y psiquiatría, que se convirtieron también en fundamentales, los cuidados al anciano y a la geriatría, y todos esos cuidados a domicilio, que bueno, que fueron fundamentales sobre todo porque ya se planteaba en ese momento, ya había una idea del hecho de poder plantear esa hospitalización domiciliaria. Esto fue fundamental y sobre todo ese abordaje, ese cuidado que tiene que enseñar la enfermera, esos cuidados que tiene que enseñar la enfermera a todos esos agentes de los cuidados domésticos, esos cuidados que se realizan dentro de los propios domicilios. Pues cuestiones importantes también fueron saber cómo se plantea de una forma una normativa que existe previa al año 77, entre el 53 y el 77, prácticamente en ese momento del ayudante técnico sanitario, donde para tú poderte incorporar dentro de lo que es en este caso la formación del ayudante técnico sanitario, se pedían, pues, por ejemplo, las condiciones requeridas al ingreso, estudios previos, certificado de buena conducta, la edad, duración del programa. El programa, por ejemplo, eran las horas de enseñanza y la teoría, la práctica, que era el examen de revalidación del tribunal compuesto por médico. Todo este tipo de cuestiones eran requisitos previos para poderte incorporar. Tras la orden de 31 de octubre del 77, estos requisitos cambian y sobre todo se van a centrar en que todos aquellos candidatos que requieran de alguna forma o que quieran, que tengan la intención de incorporarse para aprender y poderse formar como diplomados universitarios, tendrían que tener el bachiller y el COU, una prueba de actitud, en este caso según la recogida en la ley 30 del 74 de 24 de julio, tener los 3 cursos, 4.600 horas, que eran las horas de enseñanza, específicamente en detalles de materia no se deben de sobrepasar de 16 asignaturas y 4 optativas, y la práctica al menos el 50% del total debes de tenerlo para poder de alguna forma poder llevar a cabo y poderte incorporar. Esos requisitos previos eran fundamentales. Dentro de la clasificación de las asignaturas por áreas de conocimiento, pues tenemos aquí básicamente aquellas asignaturas que fueron necesarias, pues en este caso para la diplomatura de enfermería. Ciencias básicas en primero, la biofísica y la bioquímica. Las ciencias médicas, pues estaba la anatomía, la fisiología, farmacología clínica y dietética, y la farmacología clínica y la terapéutica física. En el área de ciencias de la conducta, pues se hablaba de ciencias de la conducta 1, 2 y ciencias de la conducta 3, que iba repartida a lo largo, en este caso, de cada uno de los 3 cursos que conformaban pues esa diplomatura y esa formación básica. Las ciencias enfermeras, en primero, abordaban todo lo que es la parte de la enfermería fundamental, en segundo, la enfermería médico-quirúrgica 1 y materno-infantil, y en tercero, enfermería médico-quirúrgica 2 y toda la parte de psiquiatría y geriatría. Salud pública, pues tenía en segundo salud pública 1 y en tercero salud pública 2. De esta forma, fíjense por materia y las horas que al final tenían que llevarse a cabo. Unas horas además incluso que eran fundamentales en esta resolución de 24 de junio del 98 de la Secretaría, donde aparece ese programa de formación, pero en este caso de la especialización de salud mental. Esto es importante porque esta es una de las primeras especialidades que se generan junto con, bueno, la primera fue la de matronas en el año 96, pero en el 98. Y fíjense aquí las características que tiene, pues por ejemplo, esta especialidad. Veremos ahora cómo las especialidades también surgen a partir del año 96. El Real Decreto del 84, pues el Real Decreto 137 genera pues todas aquellas estructuras básicas de salud. Y esto es fundamental porque sobre todo las zonas básicas de salud van a tener una trascendencia, o sea, van a generarse a partir de aquí, sobre todo el año 84, aunque ya desde los años 78, 79, 80 se había planteado que la atención primaria tenía que ser un modelo que estuviera presente dentro del Sistema Nacional de Salud en España. Otra cuestión importante fue la orden de 28 de febrero del 85, donde se establecen los órganos de dirección de los hospitales. Y aquí, sobre todo, surge una figura fundamental, que es la dirección de enfermería.
Recuerden, que ya se los he comentado en las anteriores píldoras, que sobre todo la directora de enfermería, como caso excepcional, surge en la isla de Tenerife en el año 36. El 18, en agosto del 36, está presente y se genera con un decreto para el Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, que en ese momento, en el momento republicano, recibe el nombre de Hospital Civil. Esto es muy importante, porque además va a marcar un momento de antes y después, pero en el año 85 vuelve otra vez a retomarse. Desde el 36 se abandona y en el 85 vuelve otra vez a generarse. También importantísima la Ley 14 de 1986, General de la Sanidad. Esto fue fundamental porque esta ley se estaba pidiendo ya desde los años 80, sobre todo de una forma reiterada, aquí en Canarias también, pero no se llegó a ser efectiva pues 6 años después porque no se llegaba a un consenso general y tampoco se tenía claro qué era lo que se quería de alguna forma desarrollar. Y una cosa importantísima, aparece el investigador principal a partir del año 87, que las enfermeras son, y el Instituto Carlos III comienza a reconocer en esa FIG que las enfermeras pueden ser investigadoras principales. Y esto es otro de los grandes hitos fundamentales para poder comprender y poder entender todo este tipo de cuestiones. También dentro de esta evolución histórica ocurrieron otros eventos fundamentales. En el año 87, fíjense que aparece ese reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de Salud. En el 87, con el Real Decreto 992, pues aparecen el título de enfermero especialista. Y esta es una cuestión bastante interesante, porque sobre todo se vuelve a retomar aquellas especialidades que habían estado presentes en el momento del reconocimiento, en este caso, de la figura del ATS. El Real Decreto 1466 del año 90, pues habla del título universitario oficial de diplomado universitario, o sea, de diplomado en enfermería, y las directrices generales propias de los planes. Hay una modificación del plan y se reajusta y se readapta a las necesidades presentes en ese momento. De esta forma, nos encontramos que las especialidades en EIR aparecen directamente también, y estas especialidades se convierten en algo fundamental. También dentro de esta evolución histórica, la resolución de 2 de junio del 99 aparece con esa adaptación del plan de estudio al diplomado en enfermería. La ley 44 del 2003 pues habla de la ordenación de las profesiones sanitarias y cómo se vuelve otra vez a reconstituir y cómo ese diplomado universitario va dando paso a otras figuras como la figura de la enfermera. Por último, el estatuto, la modificación de 2003 del estatuto marco del personal estatutario del Servicio Canario de Salud también genera modificaciones en el concepto que se tiene en este caso de la figura de la propia enfermera. Importante, la orden de 1 de junio del 92, donde plantea las unidades docentes y el sistema de acceso para la obtención del título de enfermero especialista en obstetricia. Esto fue fundamental porque en el año 96 es cuando se genera de alguna forma, se pone en funcionamiento esas unidades docentes, en este caso de matrona. Año 98, 24 de junio, la resolución plantea el programa de formación del enfermero especialista de salud mental. Y son los dos primeros que generan ese cambio. Es importante también tener presente la Ley 44-2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, donde aparecen cuestiones trascendentales con respecto a los profesionales que están dentro del Sistema Nacional de Salud. Deben de tener una formación a lo largo de la vida, deben de tener un ejercicio profesional, deben de tener acceso a la formación especializada y también una disposición de todas las estructuras del sistema sanitario para la formación pregrado, especializada y la formación continuada. Y esto es muy importante porque hasta este momento no estaba recogido de una forma tan precisa. Así nos encontramos que en esa ley 44-2003 habla de que al enfermero le corresponde, en el artículo 7.2, apartado A, corresponde a la diplomatura, a los diplomados en enfermería, universitarios en enfermería, la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades. Este ámbito que se nos va a marcar nos va a definir claramente y va a ser el que va a establecer cuáles son nuestras competencias dentro del Sistema Nacional de Salud. Y esto es una cuestión importantísima porque nos ha marcado y ha hecho que de alguna forma tengamos ese espacio
que es el espacio de los cuidados enfermeros. Otra cuestión también interesante fue ya esa integración dentro de la Unión Europea y cómo las diferentes directrices comunitarias fueron marcando una serie de reconocimientos que ayudaron sobre todo a consolidar y a dar robustez, en este caso, a la disciplina enfermera. La primera de ellas es la directriz 2005-36 de la Comunidad Europea, donde hay un reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Y la 77-452 de la Unión Europea y la directiva 777-453 hacen referencia sobre todo a la profesión de enfermero responsable de los cuidados generales, lo que nos da de alguna forma una solidez desde el punto de vista de nuestra actividad y de nuestras competencias dentro del Sistema Nacional de Salud. Fue el decreto 450, el Real Decreto de 2005, de 22 de abril, sobre las especialidades de enfermería, en el artículo de especialidades, el que define de alguna forma el número de especialidades que deben de ponerse en funcionamiento. Estas especialidades, siempre y cuando menos la especialidad de enfermería de cuidados médico-quirúrgicos, que fue, en este caso, una especialidad que todavía hoy por hoy está pendiente de que se desarrolle. El resto de especialidades, la última en ponerse en funcionamiento fue la de familia y comunitaria, que ya está desarrollada y donde se ha realizado ese reconocimiento de aquellas personas que ya estaban cualificadas, pues nos ha permitido pues tener claro que, bueno, pues que las enfermeras tienen que también especializarse en determinados ámbitos. La evolución, sobre todo histórica o profesional, también debe de tener presente la resolución de 22 de junio del 2006, donde se plantea el posgrado, los programas de posgrado y el título donde se incluye el máster en ciencias de la enfermería y el máster en investigación de los cuidados. Esta modalidad que se va a surgir o este tipo de programa de posgrado nos va a permitir a las enfermeras que podamos acceder a otros ámbitos como puedan ser el ámbito del doctorado. Así, el diplomado universitario en enfermería del año 77 pues tiene aportaciones como un pensamiento crítico, aparece autonomía y aumenta el corpus doctrinal. Pero tiene unas limitaciones, la licenciatura, el doctorado y el desarrollo sobre todo de las especialidades que, bueno, pues que hoy por hoy están muy claras. La licenciatura, bueno, pues vendría a equiparar en este caso al grado que actualmente está presente y legislado en el territorio español. De esta forma, hay que tener presente que entre el 77 y el 2010 coexistieron diversos centros educativos de enfermería, entre ellos, pues, por ejemplo, centros adscritos a las universidades públicas, como es el caso de nuestra escuela, la Escuela de Enfermería, que es adscrita a la Universidad de La Laguna, la creación de los departamentos de enfermería en la universidad pública, las escuelas universitarias de la Iglesia y las escuelas universitarias de las universidades privadas. Estos fueron los formatos que estuvieron ahí presentes durante estos años. Fíjense la distribución de las escuelas de enfermería en el 2004, donde aparecen universidades públicas, pues un total de unas 44, universidades privadas unas 10, centros adscritos de la pública, pues un total, pues prácticamente, fíjense ahí, además del servicio de salud, que es al que pertenecíamos nosotros, había un total de 28, hoy en la actualidad, a fecha de hoy, que estamos hablando del 2025, pues existe un total de unos 30 centros adscritos a nivel de toda España. Y los centros adscritos de universidades privadas, donde, pues de alguna forma, las órdenes religiosas van a jugar un papel importantísimo, entre ellos la Orden de San Juan de Dios. Total de 109 distribuidos por diferentes entidades y diferentes titularidades. Claro, este motivo, ¿cuáles fueron los motivos para la reforma universitaria? Pues los motivos, sobre todo con respecto a la reforma universitaria, pues fueron cambios, surgen a partir de cambios sociales, surgen a partir de cambios profesionales y organizativos. Esto es importante porque además incluso dentro de los propios hospitales y dentro de todo lo que es la atención primaria empieza la enfermería a jugar un papel mucho más destacado y un nuevo concepto de aprendizaje. Todo esto, bueno, pues ocasionó de alguna forma cambios de roles y cambios en las relaciones. Y bueno, pues la enfermera pasa de ser aquel ayudante técnico sanitario que prácticamente está para ayudar, en este caso, al médico facultativo,
para dar paso a incorporarse a las facultades y poder tener una autonomía en determinadas cuestiones que le permita realizar todo lo que es su actividad y su trabajo. En esta cuestión, pues, en el 2010 surgió el grado en enfermería. El plan Bolonia, que fue ese plan que nos permitió a nosotros incorporarnos, en este caso, al espacio universitario con otras condiciones completamente diferentes, posibilitó el pleno desarrollo académico de la titulación en enfermera. Sobre todo porque en este ámbito nos permitió poder acceder a espacios que hasta ahora eran prohibidos, como pudiera ser el doctorado o otras cuestiones diferentes, como por ejemplo los propios másteres. De esta forma, la nueva estructura de la enseñanza universitaria se basó básicamente en dos grandes campos. Uno, el de grado, donde el primer ciclo era un grado de 240 créditos, donde había trabajo y proyectos, y un segundo ciclo donde aparecía el máster o el EIR, ya que el EIR permitía y permite el acceso directamente, pues en este caso, al posgrado, que sería el doctorado, que sería el tercer ciclo. Fíjense que el máster estaría de alguna forma contemplado entre 60 y 120 créditos y con un trabajo o proyecto, y el tercer ciclo, el doctorado, pues los 60 créditos junto con, en este caso, lo que sería la tesis doctoral. ¿Cuáles fueron las repercusiones para el desarrollo profesional de este tipo de situaciones nuevas que se plantearon? Pues el primero, sobre todo, esas repercusiones fueron en desarrollar conocimientos mediante, por ejemplo, la propia investigación. Hoy por hoy las enfermeras podemos investigar, hoy por hoy las enfermeras podemos ser investigadores principales de cualquier tipo de proyecto y llevar a nuestro cargo, en este caso, equipos multiprofesionales, definir todo lo que son las líneas prioritarias de investigación, evaluar las actividades realizadas y, por último, mejorar la calidad y la seguridad, en este caso, de los propios pacientes. De esta forma, nos encontramos que existen todavía temas pendientes. O sea, hemos evolucionado de una forma reiterada y una forma magnífica, pero sí es verdad que existen en la actualidad una serie de situaciones que todavía requieren pues unas acciones que permitan de alguna forma conquistar campos que todavía no están desarrollados. Entre ellos, pues por ejemplo, consolidar los másteres y el doctorado y el desarrollo de las especialidades y evaluar su implementación. Las especialidades no se han de alguna forma desarrollado a nivel de todo el territorio español de una forma uniforme, de una forma homogénea, porque cada comunidad autónoma ha ido desarrollando en la medida de sus posibilidades y en la medida de sus intereses. Esto verdaderamente, bueno, pues ha sido una de las situaciones que siguen estando pendientes. Canarias hoy por hoy no tiene todavía reconocida nada más que solamente la especialidad de matrona, pero el resto de especialidades no las tiene todavía dentro de su cuadro de acción. Segundo, en la parte de la asistencia, hacer un catálogo de puestos es fundamental. Es fundamental ese tipo de catálogos que nos permita de alguna forma definir cuáles son nuestra ubicación dentro de ese organigrama del Sistema Nacional de Salud e incluso de los sistemas autonómicos de salud. Diseñar los puestos de trabajo y la ocupación de los distintos profesionales en el perfil competencial, cuáles son nuestras competencias, cuáles son las competencias de otros profesionales con los que nosotros trabajamos y conseguir una jornada laboral que incluya un tiempo de docencia y un tiempo de investigación. Esto hasta ahora parece que poco a poco lo vamos consiguiendo, pero hasta la actualidad no se ha conseguido de una forma uniforme a lo largo de todo el territorio español. Y la tercera, sobre todo, la relación con la investigación. Crear una cultura investigadora a partir de la constitución de grupos que incluyan enfermeros asistenciales y docentes y crear redes de investigación. Esto es otra de las cuestiones importantes, pero sobre todo ser humilde, respetuoso y tolerante y no olvidar nunca cuál es la naturaleza, en este caso, de la propia enfermería. Es importante que sobre todo tengamos respeto por esas personas que han conseguido grandes hitos a lo largo de la historia de la enfermería y que gracias a ellos pues nosotros podemos estar en el lugar en el que estamos. Y con esto y con esta imagen que a mí me gusta mucho porque además es una imagen relacionada en este caso con esa enfermera que cuida durante la Primera Guerra Mundial, durante la Gran Guerra que ya hablamos nosotros en las píldoras anteriores. Con esto terminamos pues esta píldora que habla de la
la profesionalización, en este caso, de la enfermería. Bueno, muchas gracias y seguimos trabajando.